Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Santos, soy estudiante de teología y me encontré con un texto que todo cristiano debiera conocer, o al menos todo aquel que está buscando identificarse o tomar del beneficio de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz, debiera considerar este texto o al menos las implicancias de este texto a la luz de toda la Escritura. El texto está en el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 1 y el versículo 2. Y permíteme leerlo. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ese es el texto. El contexto alrededor de qué nos está hablando este episodio en la Biblia, nos encontramos con la vida de Abraham, el patriarca, y también con Sara, su esposa, en medio de, o ya hacia el final más bien, de la espera que ellos estaban teniendo acerca de la promesa que Dios les había hecho. Dios le había dicho que los iba a multiplicar, Dios le había dicho que lo iba a bendecir y que lo iba a hacer de bendición y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa era la promesa. Abraham estaba a la espera de la promesa. Pero aquí, cuando se reitera esta promesa, casi 24 años después de la primera vez que Dios le promete esto mismo a Abraham, ahora aparece, después de tanto tiempo, nuevamente esta misma promesa. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la primera promesa en el capítulo 15 y esta que estamos leyendo en el capítulo 17? Y la respuesta es sí, hay una diferencia. Y la diferencia es que por primera vez aparece de parte de Dios para el patriarca una demanda. ¿Por qué es que no estaba cuando se estableció en el capítulo 15 de Génesis el pacto, la promesa de Dios? ¿No estaba esta demanda y ahora sí aparece? Son preguntas que necesitamos considerar a la luz de toda la Escritura. Nosotros, aquellos que nos identificamos con Jesús, con la obra completa de Cristo en la cruz y que tomamos de alguna manera a Abraham, el padre de la fe, como nuestro padre, porque también somos aquellos que creemos. Y hay una gran diferencia entre la primer promesa y esta que estamos considerando. Y la realidad es que en el medio ocurrió algo. En el medio aparece el capítulo 16 que usted puede leer tranquilamente y encontrarse con una excelente idea que se le ocurrió a Sara, la esposa de Abraham, para que esta promesa que Dios le había hecho de multiplicarlo, de hacerlo una nación grande y de poder ser de bendición para otros, tuviera cumplimiento. Al pasar el tiempo, habían pasado casi 10 años y el hijo no llegaba, entonces Sara se le ocurrió que podían de alguna manera brindar alguna ayuda, buscar alguna alternativa para que tuviesen descendencia. Allí es donde aparece la historia con Agar y finalmente viene el hijo de Abraham y Agar. Ya tenía 13 años cuando aparece en el capítulo 17 esto que nos relata la escritura. Dios se presenta delante de Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando uno lee esto, la palabra que usa para definirse a sí mismo Dios es Shaddai. Es el Dios que todo puede proveer, el Dios que puede derramar bendición de forma abundante y completa. Dios se presenta a sí mismo de esta manera para con Abraham. Pero ahora viene la demanda. Abraham, quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Como si Dios estuviera diciéndole a Abraham, quiero que entiendas que estoy mirándote todo el tiempo. Quiero que andes considerando, que estés al tanto que mi mirada está sobre ti todo el tiempo. Y necesito que seas perfecto, que vivas de acuerdo a quién te está mirando, a quién está cerca tuyo, a quién te está contemplando, porque la promesa ahora venía también con una demanda. ¿Qué había ocurrido? Esta gran idea de Sara, que Abraham escuchó y le dio lugar y que tuvo un fruto,
que fue el hijo de Agar y Abraham, Ismael, de alguna manera estaban marcando una diferencia entre la visión de Dios, el propósito de Dios, la idea de Dios y lo que humanamente Abraham y Sara estaban pensando, diseñando y proyectando para adelante en su vida. Y de la misma manera ocurre en nosotros, en este tiempo. De la misma manera tenemos una promesa de parte de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios. El Señor nos encamina en una dirección, pero a veces se nos ocurren algunas fabulosas ideas. A veces queremos aportar de nosotros para que tenga cumplimiento aquello que entendemos que Dios nos está llamando a hacer, o mejor dicho, a hacer. Porque aquí cuando vemos en detalle todo el libro, todo el capítulo 17 del libro de Génesis, nos encontramos con que este pacto de Dios tiene más que ver con transformar primeramente a Abraham, para luego darle una tierra y darle en posesión a su descendencia. Pero primero Dios estaba diciéndole, voy a hacerte a ti, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Lo primero que Dios hace en la vida del ser humano tiene que ver con transformar su vida. Antes de hacernos de bendición, primero Dios nos bendice y esa bendición tiene que ver con una transformación, con un cambio, con una nueva identidad. Entonces ahí tiene lugar la demanda. Entonces ahí podemos dar respuesta a esta demanda de vivir delante de la presencia de Dios, de este Dios todopoderoso, de este Dios que todo puede suplir. Podemos responderle a su demanda de vivir también de manera perfecta, porque este texto, aunque está en el Antiguo Testamento, podríamos decir, bueno, ya caducó, pero no, de ninguna manera. También en el Nuevo Testamento nos encontramos con demandas similares. Anda delante de mí, sé perfecto, esto sigue siendo vigente. Jesús lo mencionó. También aparece en varias cartas del Nuevo Testamento donde el llamado sigue siendo el mismo, en que vivamos respondiendo a la naturaleza de nuestro Dios y Padre, que es santo. La santidad sigue siendo una demanda para el hombre, sigue siendo una demanda para aquellos que creemos en Jesús. Pero aquí es donde quiero encontrar este punto de diferencia entre el capítulo 15 y el 17. Y que en el medio ocurrió la gran idea, el gran aporte de Abraham y Sara. En el medio surgió la naturaleza de Abraham y Sara queriendo dar cumplimiento, queriendo dar respuesta, queriendo dar proyección a lo que Dios le había dicho que iba a ser. De la misma manera ocurre con nuestras vidas. Nuestra naturaleza caída, carnal, a veces quiere incorporarse en los negocios de Dios y queremos con nuestras fuerzas vivir el propósito, el plan, el diseño, lo que Dios puso en nosotros, que es ser benditos y ser de bendición. Y allí está el problema. Cuando Abraham y Sara incorporaron sus ideas, es cuando no solamente se reiteró la promesa, sino que vino una demanda. Anda delante de mí, sé perfecto. Y ahora se incorporó una señal de esa demanda, una señal de ese pacto. Era necesario que sea circuncidado, que sea cortado. Había que hacer alguna operación minuciosa. Allí una marca, una señal de que es de Dios la promesa, es de Dios el pacto y no de los hombres. A partir de aquí se incorporó la circuncisión. Abraham obedeció al pedido de Dios, a la demanda de Dios de hacer esta señal. Y aunque esta señal luego en el tiempo el pueblo judío la tomó como motivo de orgullo, como motivo, como si eso fuera el pacto, pero eso era solo la señal, era la evidencia, era lo que mostraba que había detrás una promesa de parte de Dios. Trayéndolo a estos días, podemos pensar nosotros, Dios nos está llamando a vivir de acuerdo a su llamado, a su demanda, a su naturaleza. Y su naturaleza es santa y se espera de nosotros, aquellos que nos identificamos con Cristo, que vivamos de manera santa. ¿Cómo hacerlo? En nuestra carne,
en nuestras fuerzas, con nuestras ideas. No, ese no es el camino. Allí es donde tenemos que cortar, circuncidar, ir a esa operación que seguramente se hacía en una tienda, en un lugar cerrado, en un lugar íntimo, pero que también necesariamente indicaba exponerse, dejarse al descubierto para que se diera esa operación. Esa operación sigue vigente, ya no en la carne, ya no en el cuerpo, sino en el corazón. Pero Dios quiere seguir haciendo esa circuncisión en el corazón de sus hijos. Entonces, necesitamos considerar este texto a la luz de toda la escritura, a la luz de lo que ya conocemos, que tal vez Abraham no conocía, pero nosotros sí. Ha venido Cristo, la promesa, ha llegado Cristo, la promesa, a partir de una imposibilidad. Para ellos era imposible. Para nosotros es imposible vivir en santidad a no ser por la promesa, a no ser por el milagro, a no ser por la intervención divina que nos transforma, que nos hace nuevo, que nos da una nueva identidad y una nueva naturaleza. Es la promesa y es la demanda para nosotros, aquellos que nos identificamos con Cristo, responder, considerar aquel que está mirándonos siempre y que nos dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y es posible, porque la promesa es que el Espíritu Santo ahora, que Cristo no solo vino a la tierra, sino que murió en la cruz y ascendió al cielo, nos envía la promesa. Abraham creyó a la promesa y le fue contado por justicia. De la misma manera nosotros, cuando creemos y nos abrazamos a esa promesa, nuestra vida puede ser transformada. La santidad sí es posible. La perfección cristiana es posible solo a partir de la fe, solo a partir de creer que esta promesa de parte de Dios es un milagro que tenemos que creer, que tenemos que recibir y que podemos experimentar en nuestra vida hoy. Que Dios te bendiga.